El concepto se acuña a aquellos animes que por diferentes razones es muy difícil de seguirles el paso, ya sea por su narrativa, por sus diálogos o por la complejidad de sus guiones, y en muchos casos cargados con un poco de pretensión, generalmente enfocados hacia un nicho de culto, de algún género o de alguna obra literaria. No necesariamente tienen que ser buenos o malos, pero básicamente la percepción y la aceptación de estas obras radica en la forma en la que se consumen. Por esto son tan difíciles de digerir, ya que para algunos puede ser exquisito y para otros repulsivo o petulante. La leyenda de los héroes galácticos. El primer inconveniente radica en que viene de una novela ligera muy larga. Aunque la adaptación fue hecha por un estudio con mucha experiencia que supo tomar la decisión de extenderlos en formato OVAs por casi una década, lamentablemente la calidad de la narrativa es muy pobre, que contrasta con la complejidad del guión. Al mismo tiempo, una serie que se desarrolla en el espacio innecesariamente, obligando a aparecer en escena una gran cantidad de nombres de lugares que generalmente se dejan de utilizar en posteriores capítulos. También locaciones, escenarios mezclados con una gran cantidad de personajes, haciéndolos muy difíciles de digerir. Más cuando muchos de estos personajes y locaciones desaparecen o incluso mueren. Y la constante es el drama que envuelve a todos los personajes como si fuese una abstracción de una misma clase. En otras palabras, drama por todos lados con personajes muy similares en un entorno dramático, contando historias tristes de hombres maduros con pasados tormentosos, desaprovechando el contexto de la ciencia ficción, rellenándolo todo con diálogos inmamables. Así que la recomendación para poder ver este anime y apreciarlo en su totalidad es verlo episodio por episodio, pero con cierta distancia. O sea, que te puedes tardar 3 o 4 episodios en una semana, y si quieres los puedes volver a repetir. La idea es que esta serie se pueda consumir en más o menos 1 año y medio o incluso 2 años, de ser necesario, para así poder entender todos los trasfondos, los contextos, los personajes y por qué entran y salen de escena, y no caer en el aberrante y vomitivo cultura de los niños rata que se vieron esta serie en 2 semanas y rezan que es el mejor anime de todos los tiempos porque hay un montón de pendejos en YouTube que lo afirman. De hecho, la obra fue diseñada para ser consumida en casi una década para los fanáticos japoneses de la novela ligera, que precisamente los fanáticos de esta novela ligera, de este libro, fueron los que crearon la leyenda detrás de la leyenda. Escalando una posición más arriba llegamos a Tecnolice. Es uno de los animes heredados del maldito sello de los animes ultrarrealistas de las series de la década del 2000, que fracasaron y terminaron cagando la industria del anime. Por eso los pocos que se rescatan son llenos de envolvente realismo y ambiente obnubilante. La crudeza de los personajes y las situaciones en las que se ven envueltos, elitismo plasmado en el entorno tecnológico casi que existencial, donde se crea un paralelo entre la conciencia humana que se fundía con la tecnología propuesta a través de la tecnolización, como un estado alterado de conciencia y evolución humana, haciendo que cada episodio esté cargado de escenas fuertes, crudas, crueles, diálogos concurrentes que pueden llegar a ser tediosos y que en ocasiones no parecen llegar a ningún lugar. Por eso hay que tener paciencia con el desarrollo de esta entrega, ya que si se consumen varios episodios al mismo tiempo puede llegar a ser muy indigerible, tanto que termines abandonando la serie. Pero si sabes darle tiempo y espacio lentamente, todos los hilos sueltos se van reconectando y se va creando un potente concepto de realidades humanas, teniendo como eje una cantidad de supraconceptos de la tecnolización. Blackjack OVAs. Una de las obras más importantes del sello personal intrínseco de Osamu Tezuka, dirigida por el maestro de maestros de Osamu Dezaki, presentándose en 2 entregas, que son autoconclusivas, y esta es la razón que la hace increíblemente difícil de digerir, ya que se pierde totalmente el hilo de una obra a otra, en este formato de duración extendida que a veces da la impresión de ser casi como una saga de películas de la misma temática, pero igualmente, si se sabe dar tiempo y espacio a este set de ovas, es capaz de proyectar el maravilloso y especulativo mundo de los deseos y anhelos de Osamu Dezaki, por aquellos sueños que no se pudieron cumplir, creando un mundo onírico y fantástico en función de un enigmático doctor, casi como un mercenario a sueldo.
rodeado de historias humanas increíblemente sólidas y robustas. Una capacidad de hacer palidecer a todos esos animes pretenciosos realistas de la década del 2000, dejando entrever que cuando una serie se une la experiencia y la inspiración, son capaces de crear conceptos magistrales dignos de ser inmortalizados. Este es el caso de las 12 ovas de Blackjack, donde la mayoría fueron dirigidas por Osamu Dezaki. Mononoke. La peculiaridad de esta serie es el maravilloso y casi radiactivo diseño de la cultura kabuki y diferentes estilos visuales culturales japoneses, repleto de diálogos que intentan dar a conocer la excesiva información y contexto de la premisa actual, adicionando que cada caso es autoconclusivo y toca volver a empezar episodio tras episodio con una gran cantidad de información a través de diálogos mientras se intentan exponer las razones que llevaban al nacimiento de un Mononoke, como siempre justificando todas las acciones crudas y realistas y el entorno surreal basado en realidades humanas que eran capaces de corromper a series sobrenaturales, dando paso al nacimiento de una aberración casi demoníaca. La suma de estos contextos y la lentitud de los diálogos antes del desarrollo crean una historia muy impactante, sumándole la difícil narrativa tras cada capítulo, que es una historia autoconclusiva, la convierte en un anime fácilmente inesperado para el usuario, que podía llegar a aborrecer al ver más de 2 episodios seguidos. Precisamente entra en esa categoría porque a pesar de que son 12 episodios, hay que darle su tiempo y su espacio para dejarla desarrollar, apreciándola de forma individual, uno por uno, en un periodo de tiempo prolongado, para poder asimilar y entender el concepto en general y las premisas que se concluyen capítulo tras capítulo. Y a veces es necesario volver a repetir el mismo episodio. En tal caso, vas a ser capaz de ver un anime con una premisa exquisita y una animación abrumadora y destellante. Aoi Bungaku. Este anime es una obra exquisita. Adapta parte de la denominada literatura azul japonesa, contando historias que de un principio pueden ser consecutivas, pero después tienen un corte autoconclusivo, que van desde percepciones psicológicas casi destructivas y autodestructivas, hasta historias de carácter, de sentido del humor, algo ambiguo, humorístico, de diferentes colores opacos que puede llegar a rayar con el contexto en general. Precisamente estos diferentes tipos de contextos metidos en una misma obra es el que le hace dar un aire algo extraño en general a la serie. Lo recomendable es que al final de cada saga se tome un tiempo prudente antes de iniciar la siguiente, ya que el contexto cambia completamente y se siente como si fuese una historia totalmente diferente y pasa de algo muy profundo a algo casi que ridículo en algunos casos y se desnaturaliza. Básicamente el secreto de este tipo de series es darle tiempo, pero entre cada saga autoconclusiva, para poder asimilarlas. Kill la Kill. La carta de presentación de Trigger, siguiendo con la tendencia de la revolución y el poderío argumental de FLCL de la década anterior, planteaba una historia que en principio se ve algo ridícula, pero hay que ser muy meticuloso para entender el trasfondo, e incluso si se quiere ser filosófico, la serie trae un poco de eso, que muy rápidamente es destrozada por el poderío audiovisual casi sin sentido y los retoques caricaturescos que crean 2 envolventes espirales en función de 2 estilos de animación que llegan a ser visualmente muy saturadores. Adicionalmente, en primer lugar, aparentan un sinsentido de la historia con una enorme cantidad de fanservice, apoyados en un uso de planos erráticos, dando como sabor final que cada episodio es un vendaval de sabores y conceptos, por un lado inexistentes o por otro lado imperceptibles, metiéndole otra dimensión más de exquisitez con las bandas sonoras e incluso la cantidad de ideas y conceptos que se plasman en los openings y en los endings, haciendo que cada capítulo sea saturado de ver, que si llegas a cometer un error de ver varios capítulos seguidos, el efecto va a ser de repulsión total hacia la serie por la gran cantidad de diferentes fuentes y estilos que sobrecargan la escena y la animación y la conceptualización de la serie en general. Pero si sabes darle tiempo entre cada episodio, podrás encontrar un pequeño hilo que une todo de forma magistral, incluso el concepto paródico y autoparódico hacia los chicos y chicas mágicas con sus armaduras y sus trajecitos de tutú, de una forma burlesca, errática, con conceptos y subconceptos que aparentemente eran inexistentes, creando una casi obra maestra de la genialidad audiovisual y argumental, que precisamente este dinamismo saturante es el que puede hacer que esta serie sea caótica, casi que sin sentido y muy difícil de ver, como una genialidad a la que hay que saber buscarle tiempo, espacio y lugar para disfrutar. Bakemonogatari.
Básicamente los diálogos infinitos inmamables de esta serie la hacen muy abrumadora y difícil de digerir, pero de forma brillante. El estudio Shaft es capaz de utilizar recursos de animación y la visualización de giros inesperados, incluso de fórmulas que escogen una paleta de colores, y también inundan de fanservice, loliconerías, expresiones cancerígenas casi pedófilas sin sentido, pero todo esto de forma correcta para intentar suavizar y lubricar la cantidad inmamable de diálogos que son copy-pegue prácticamente de la novela ligera, pero logran mantener esta esencia original. En otras palabras, se inventan una gran parafernalia de recursos audiovisuales casi magistrales para mantener la esencia de la narrativa a base de diálogos de las novelas ligeras, haciendo una gran ambigüedad entre lo casi genial y la casi cancerígena fórmula fanservice radiante de perversión implícita, pero que en un contexto general es casi que perfecto. Kaiba. De por sí la animación ya es muy difícil de digerir, mientras intenta apilar y acuñar algunos conceptos de inmortalidad a través de memorias humanas, como siempre utilizando la animación para eventualmente crear conceptos muy autosuficientes, casi que de forma implícita aprovechando el estilo caricaturesco, cómplice y autocensurador ante la premisa insinuante de conceptos casi de doble sentido, mientras desplegaban una magistral obra de animación y bandas sonoras que producían efectos de trance, mientras la animación daba giros inesperados, más que explotar personajes utilizaba la sobreexplotación de conceptos en función de estos, acentuando la falta de importancia de personajes, centrándose en sus memorias como eje central de su definición del yo, y que viajaban en un camino de inmortalidad sin importar la percepción física del yo, en una nueva visión de inmortalidad que incluso podías decir que es casi un homenaje al concepto magistral del maestro Leiji Matsumoto de Galaxy Express 999, pero narrados y contados de una forma errática en apenas 12 episodios, que incluso cada capítulo llega a ser tan saturador que por momentos se hace difícil de determinar también la cantidad de conceptos aferrados al surrealismo audiovisual. Si se logra ser cauteloso, vas a encontrar una obra magistral que si eres capaz de digerir vas a apreciar y disfrutar enormemente. Mushishi. El misterio sobrenatural que converge sobre el protagonista lo lleva a cambiar de escenarios constantemente en cada episodio, haciéndolo autoconclusivo, casi como volver a empezar a recargar de nuevo todo el contexto y un set de personajes nuevos capítulos tras capítulos, ya que la serie carece de continuidad, se vuelve muy difícil de procesar. Pero una vez más, si logras darle el tiempo y el espacio adecuado, vas a encontrar una serie magistral con entornos fantásticos y hermosos, robustecidos con una colección e iteración de personajes e historias magníficas de trasfondo, con una calidad de inicio a fin, en un solo episodio, sabiendo cómo contar complejos emocionales y filosóficos conceptuales en un mismo capítulo. Vas a encontrar una serie muy humana, uno de los conceptos más grandes de esta década, dejando un aire de fantasía muy realista y emotiva. Y por último, Ghost in the Shell. Se proyecta en la cima de todos es precisamente Ghost in the Shell, el único anime que sí acertó esta fórmula, por su complejidad, por sus argumentos políticos, humanos, de ciencia ficción realistas, que precisamente provienen de la década de los 90, con su correcta ejecución en la película de Ghost in the Shell del año 1995. Esta entrega es capaz de proyectar a un grupo de personajes envueltos en un ambiente de ciencia ficción rozando con el cyberpunk, casi que rozando el cyberpunk, mezclado de forma brillante argumentos de política, incluso hasta teorías de sistemas, trasfondos psicológicos y existenciales, con capítulos autoconclusivos pero que tenían su continuidad en un mundo casi como si fuese un mundo humano adyacente realista que podría ser un futuro posible, apoyándose en diálogos robustos que se negaban a pretender ser demasiado filosóficos y prediseñados, teniendo una sutileza de construcción de personajes, historias tan magníficas que para ser apreciadas indudablemente hay que darles tiempo, ya que son capítulos autoconclusivos en general, que hay que saber aprovechar la serie poco a poco, porque es muy probable que de este mismo tipo de series y tendencias no vuelvan a existir nunca más, posicionándose en la cima como el más grande anime de los animes difíciles de digerir, que si logras apreciar poco a poco y lentamente vas a encontrar una joya magistral, tanto de la animación y conceptualización, en un equilibrio perfecto entre fondo y forma. Como conclusión final, estos animes están totalmente prohibidos para los niños rata y la gente de mente influenciable,
y con una mente tan inestable que tratan de buscar a veces este tipo de obras para proyectarlos y decir que son los mejores animes de todos los tiempos o que es el mejor anime de todos los tiempos, y realmente pues no lo son. Es más, estos animes que acabé de mencionar, solo Ghost in the Shell entraría en el top 25. Precisamente estos animes no están diseñados para ser consumidos de forma masiva y por un público común y corriente. Hay que saber darle su tiempo y su espacio para poder apreciarlos. Estos animes hacen parte del top 100 de Anime Cream, pero quizás son los más difíciles de ver y los que más tiempo pueden llegar a tomar para poder ser apreciados. Y si se consumen de forma correcta, vas a encontrar joyitas animes. Aclaro, no es para todo el mundo y tampoco son animes perfectos, claro que no. De hecho, la mayoría cometen muchísimos errores en la mala narrativa y en el exceso de diálogos y en la reiterativa fórmula con estos mismos fallos. Así que para evitar caer en estos fallos intrínsecos de estos animes, lo recomendable en general es aprender a consumirlos lentamente y apropiadamente y entender muy bien el contexto. Estos animes son totalmente contrarios a los animes adictivos, pero bueno, quizás en otra ocasión hable de los mejores animes adictivos.